Muchas gracias. En primer lugar, me gustaría agradecer a los anfitriones, ya que es un placer estar aquí. Voy a hablar acerca de la dulce muerte causada por los antibióticos y me voy a centrar en las toxinas del Clostridium difficile. En primer lugar, me gustaría hacer una introducción a las toxinas Clostridium difficile y luego voy a presentar un trabajo reciente sobre los factores intracelulares del huésped que interactúan con las toxinas glucosiltransferasa. Aquí tenemos la bacteria Clostridium difficile, que es gram positiva, anaeróbica y formadora de esporas. El problema es que esta es una bacteria que forma esporas y aquí pueden ver las esporas, ya que es difícil eliminar las esporas en la práctica clínica. Es la causa de lo que se llama infección por Clostridium difficile o CDI por sus siglas en inglés, que causa diarrea asociada a los antibióticos, colitis pseudomembranosa y colitis recurrente. Y la colitis recurrente en el 20% de los casos es un problema debido a que los pacientes son tratados exitosamente y luego, después de 2 semanas o un mes de la enfermedad, tienen una recaída y es mucho más difícil de tratar entonces. Comenzamos con antibióticos y aquí vemos cuáles son los problemas debido a la resistencia a los antibióticos, porque se utilizan con demasiada frecuencia y se comienza la terapia con antibióticos y tenemos alteración del microbioma y luego hay una exposición y colonización al Clostridium difficile, entonces hay una liberación de toxinas y esas toxinas causan inflamación y lesión de la mucosa del colon. Por lo tanto, se genera diarrea y colitis pseudomembranosa. Aquí tenemos, vemos las áreas necróticas, placas de mucosa del colon. Aquí arriba vemos una disposición de la fibrina y células muertas en una disposición de tipo hongo. Y este es un estadio tardío de la enfermedad. Aquí tenemos entonces la colitis pseudomembranosa. En los Estados Unidos en el 2011 hubo aproximadamente 500.000 casos de CDI por año, aproximadamente 83.000 recurrencias por primera vez, 29.000 muertes dentro de los 30 días y 15.000 muertes relacionadas directamente a esta enfermedad. Tenemos toxinas que son las principales toxinas, que es la toxina A y la B del Clostridium difficile, y luego una toxina menor que se encuentra en una cepa hipervirulenta. Estas dos toxinas, yo me voy a enfocar en estas dos, la A y la B, que son grandes toxinas. Una se llama enterotoxina debido a que por razones históricas en los modelos animales esto solamente se presentaba como enterotoxina, mientras que la B se presentaba como citotoxina. Esta segunda es la más importante, la toxina B, la citotoxina. Y luego la tercera toxina en la cepa hipervirulenta es completamente difícil. Aquí tenemos el modelo de acción de las toxinas Clostridium difficile. En primer lugar, vemos la estructura. Tenemos 4 dominios: el glucosiltransferasa, proteasa, translocación y la vía de unión. La toxina B también se llama TCDB. La toxina se liga a los receptores y se produce endocitosis. Y luego tenemos una bajo pH.
pH de 6 o 5.5, y entonces la toxina cambia su conformación y puede insertarse en la membrana y traslocarse en el citosol. Y aquí en el citosol tenemos inositol que activa las proteínas. Y esto también se muestra aquí en esta diapositiva. Aquí tenemos inositol P6, tenemos 100 micromoles de esta molécula, y aquí pueden ver que hay una concentración aumentada que activa la proteasa. Y aquí tenemos la estructura cristalina de la proteasa. Y aquí tenemos el inositol P6, que es el mecanismo. Estas proteasas son los aminoácidos catalíticos que se activan, y luego aquí separamos esta vía, la dividimos, y esta es una vía patológica que se libera, y luego pueden modificar la proteína Rho. Y a su vez estas proteínas son inactivadas por la glucosa. Y aquí nuevamente tenemos los principales mecanismos. Aquí tenemos la liberación de la glucosiltransferasa, la modificación de la proteína Rho, y luego un cambio de la morfología de las células, que ya voy a explicarles en mayor detalle. El citoesqueleto distribuye información. Aquí tenemos un modelo control, una imagen control, y luego una imagen de una colitis pseudomembranosa. La adhesión de la glucosa es por lo cual nosotros tenemos este título, la dulce muerte. Me gustaría explicar un poco las proteínas Rho. Son proteínas pequeñas y se forman. La Rho GTP regula, son proteínas efectoras. Rho GDP y Rho GTP son proteínas efectoras que generan fagocitosis, producción de citoquinas, señalización de la célula inmune, migración, barrera epitelial, producción de oxígeno. Lo importante para la infección es que la barrera epitelial, la función de barrera epitelial es regulada por la migración, la fagocitosis, la producción de citoquinas y la señalización de célula inmune y la producción de oxígeno, que son regulados por las proteínas Rho. Y la glucosilación tiene el efecto de que una Rho glucosilada ya no puede ser efectora, y entonces toda esta relación se bloquea. Y hace algunos años se demostró que la modificación de la proteína Rho es una señal de que es un sensor para la activación del inflamasoma, de inflamasomas específicas que son las pirina inflamasomas. Entonces tenemos una pérdida de función y también una ganancia de función a través de la modificación del inflamasoma, las modificaciones bacteriales. Entonces aquí vemos la estructura cristalina de la toxina, y aquí tenemos, esto lo hemos hecho en colaboración con Reiner y Young. Aquí tenemos la estructura de la toxina Clostridium difficile A. Nosotros tuvimos que esperar más de 10 años para obtener esta estructura. Y aquí tenemos nuevamente en rojo la proteasa. En la proteasa, y aquí esta parte amarilla está involucrada en la translocación de la toxina en el citosol, de la vesícula al citosol. Y no se sabe cómo sucede esto. Esta estructura compleja está funcionando. Esto está involucrado en ligar, en la unión, pero no solamente, pero también puede estar aquí la unión. La pregunta es, ¿cómo esta toxina tan
grande, esta proteína tan grande, puede traslocarse aquí en el citosol. Y yo no puedo dar una buena respuesta a esto. Más probablemente sea una transformación. Entonces nosotros hemos mostrado hace algunos años que hay una transformación de estas toxinas, una proformación de estas toxinas a un pH bajo, hay una pobre formación. Y luego la oxitocina puede crecer a través de este poro y luego tenemos la activación de las proteínas por el inositol. Y entonces hay un replegamiento de esta única cadena que pasa a través del poro. Y tenemos una reconstrucción, un replegamiento de la toxina completa. Y recientemente, en mi laboratorio, pudimos encontrar factores que puedan explicar este replegamiento. Y estas son las proteínas TRIC o CCT. TRIC significa, son los complejos del anillo TCP1 y la CCT es el TCP1 que contiene chaperonina. Esos son los mismos nombres que le dieron los asiáticos. Y la estructura está aquí. Entonces, esta realmente es un complejo, complejo muy importante. Aquí tenemos dos cajas, la superior y la segunda acá. Esta caja superior consiste en 8 proteínas que no son iguales, son diferentes. Y esta caja aquí se puede abrir y se puede cerrar independientemente del ATP. Entonces es un chaperón, lo que se llama chaperonina, que está aquí, es funcional para la toxina. Aquí son los dominios de una molécula en la parte superior. Esta parte superior está involucrada en cerrar la caja y esta parte, que es la parte ecuatorial, es esta. Y realmente es una proteína muy grande que está involucrada en la unión de los polipéptidos desplegados y en la promoción de su plegamiento en una cámara. Entonces, depende de este complejo TRIC-CCT, no pueden plegarse por sí mismas. Por lo tanto, lactina, no se puede expresar lactina porque no tiene la chaperonina y por lo tanto no funciona. Y aquí tenemos un modelo simple de cómo funciona esto. Aquí tenemos la proteína desplegada. Podría ser un dominio desplegado. Este es el segundo dominio. Y este se une, se liga en primer lugar en la presencia de ATP. Se une a la parte superior de esta pelota y luego tenemos el cierre y el replegamiento de la proteína en esta caja. Y luego tenemos la apertura nuevamente de la caja y la proteína se libera en la caja desplegada. Este complejo es importante también para la toxina y este es un experimento muy simple. Nosotros parcialmente desactivamos la toxina, la glucosiltransferasa, solamente un dominio a una temperatura más alta por 10 minutos, luego la enfriamos en la presencia de la chaperonina y del ATP y luego de algún tiempo probamos la actividad, probamos la actividad de la glucosiltransferasa y aquí pueden ver que en la presencia de CCT o TRIC hay mucha más actividad debido a que nosotros tenemos un replegamiento. Otros chaperones son HSP90 o BSA que no pueden hacer un plegamiento.
Entonces, el principal efecto de este efecto de replegamiento depende de ATP. En la presencia de ADP solo no funciona. Se necesita ATP, que luego se hidroliza. Hay un inhibidor de CCT y de TRIC, y la ventaja es que este inhibidor puede ingresar a las células, y nosotros hemos probado que hay un efecto, que no tiene efecto en las células intactas. Los datos antes fueron de trabajos in vitro. Intoxicamos las células y aquí se puede ver el control. Aquí no es fácil verlo así al fondo, pero aquí ustedes pueden ver cómo se redondean después de la toxina, que es típico en el citoesqueleto. Vemos que no hay efecto en condiciones de control. Aquí tenemos la intoxicación, que es inhibida y bloqueada por este inhibidor de HSF1A, inhibidor de CCT, indicando que CCT es esencial para la intoxicación, que también se muestra aquí. Y luego, por supuesto, un inhibidor hoy en día no es suficiente para mostrar la efectividad de este sistema. Nosotros podemos hacer un knockdown de CCT5, que es una parte central de este complejo, y aquí pueden ver lo mismo en condiciones de control. Esta es una toxina PCDB, y ven las células redondeadas. Luego hacemos un knockdown de CCT5 y no hay intoxicación. Otro tipo de toxina es tóxico aquí, el ADP, indica que nosotros tenemos un efecto específico. Nuevamente, este es el modelo y la idea es que CCT se adhiere, pero el punto preciso en el que lo hace no se conoce, pero es esencial que esté presente. Y nosotros tenemos muchas toxinas glucosilantes, más de 10, y quizás haya muchas más. Nosotros estudiamos muchas de ellas y encontramos que casi todas estas toxinas dependen de TRIC y de CCT. Y esto significa que es un mecanismo general para las toxinas glucosilantes. Y esto quizá fuera importante también para el desarrollo de nuevos tratamientos contra esta toxina. Entonces, aquí un resumen de mi exposición. Las toxinas glucosiltransferasa bacterianas, como la Clostridium difficile B, interactúa con TRIC y CCT in vitro. TRIC protege a las toxinas contra la inactivación térmica de manera dependiente del nucleótido. La inhibición del TRIC-CCT por la HSF1A, que bloquea la citotoxicidad de las toxinas Clostridium difficile y de otras toxinas glucosiltransferasa. El knockdown de CCT5 protege a las células de las toxinas glucosilantes. Aquí está el tercer piso de este edificio, aquí trabajamos nosotros, y más importante para nuestro estudio fue Markus Steinemann y también Thomas Jank, que fue un supervisor. Hicieron una muy buena colaboración, particularmente para este estudio. Los colaboradores Andres Schlosser, Carola Hante, ellos fueron mis colaboradores en Freiburg, en la universidad, y en otros lugares también. Muchas gracias por su atención.